¿Alguna vez te encontraste con una fuente dependiente en un circuito y no supiste si era posible transformarla? Si ha sido tu caso, quédate y en breves minutos aprenderás cómo hacerlo. Hola gente, el día de hoy vamos a aprender a transformar fuentes dependientes. Pero antes, recordemos que una fuente dependiente es aquella que no cuenta con un valor fijo, sino depende de un voltaje o una corriente de otra parte del circuito. Estas fuentes las podemos clasificar en fuentes de voltaje controladas por corriente, fuentes de corriente controladas por voltaje, fuentes de voltaje controladas por voltaje y fuentes de corriente controladas por corriente. Transformar una fuente significa cambiar su tipo, es decir, de voltaje a corriente y viceversa, y cada una con su respectiva resistencia. Con lo anterior podemos afirmar que al transformar fuentes los circuitos son equivalentes, como estos dos circuitos, los cuales son una representación de esa equivalencia. Para poder realizar estas transformaciones se debe tener en cuenta lo siguiente. Para transformar fuentes de voltaje a corriente, la fuente de voltaje debe estar en serie con la resistencia. Para transformar fuentes de corriente a voltaje, la fuente de corriente debe estar en paralelo con la resistencia. Nunca, pero nunca debes perder el punto de control que controla la fuente. Es decir, de lo que depende la fuente nunca se debe reducir o modificar. Por último, al transformar las fuentes, el valor de la resistencia se mantiene constante. Entonces, para realizar la transformación de fuentes correctamente, debemos seguir los siguientes pasos. El primero es verificar la fuente y la resistencia. El segundo consiste en identificar el control de la fuente. El tercero es calcular el valor de la transformación y el cuarto es redibujar el circuito. Para aplicar los pasos anteriores tenemos el siguiente circuito. Lo primero que vamos a hacer es verificar la fuente y la resistencia. Notamos que contamos con una fuente de voltaje controlada por voltaje y una resistencia en serie de 10 ohmios. Con esto sabemos que podemos realizar la transformación de fuentes a una fuente de corriente dependiente con una resistencia en paralelo. Como segundo paso vamos a verificar el control de la fuente y observamos que este control se encuentra en la resistencia de 5 ohmios. El tercer paso consiste en aplicar la ley de Ohm. Para realizar esta transformación de fuentes, entonces sabemos que por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje que divide a resistencia. En este caso reemplazamos y tenemos que el voltaje de la fuente son 0,25 Vx y el valor de la resistencia son 10 ohmios. Hacemos esta operación y nos da que esto es 0,025 Vx de amperio. Con este resultado ya tenemos el valor de la fuente de corriente. Entonces de lo anterior podemos sacar dos conclusiones. La primera es que cuando transformo fuentes de voltaje a corriente utilizo la fórmula de corriente, que es corriente igual a voltaje que divide a resistencia. La segunda conclusión rápida que sacamos es que cuando transformo de fuentes de corriente a fuentes de voltaje utilizo la fórmula que nos dice que voltaje es igual a corriente que multiplica a resistencia. El último paso es redibujar el circuito. Entonces tenemos una fuente de corriente dependiente con la flecha apuntando hacia arriba. ¿Y por qué apunta esta flecha hacia arriba? Porque siempre la flecha o la cabeza de la flecha va a apuntar hacia el más de la fuente de voltaje. El valor de esta fuente es el valor que ya calculamos, que son 0,025 Vx. Seguimos dibujando y sabemos que la resistencia debe ir en paralelo, en este caso nuestra resistencia de 10 ohmios. Seguimos redibujando el circuito y ahora algo muy importante, dibujamos el control. ¿Que dónde se encuentra el control? En nuestra resistencia de 5 ohmios, que es más o menos Vx ubicado en la resistencia de 5 ohmios. Recordemos que este control nunca se puede modificar. Por último, unas recomendaciones a tener en cuenta. Identifica el tipo de fuente dependiente, si es de voltaje, si es de corriente y cuáles son sus controles. Asegúrate de la configuración correcta, ya sea serie o paralelo, es decir, si la fuente es de voltaje, sabes que la resistencia debe ir en serie, y si la fuente es de corriente, sabes que la resistencia debe ir en paralelo.
Aplica correctamente la ley de Ohm. Para una fuente de voltaje a una fuente de corriente, sabes que debes utilizar la fórmula de corriente. Pero para transformar una fuente de corriente a una fuente de voltaje, debes utilizar la fórmula de voltaje. Y la última recomendación es que por nada del mundo pierdas el punto de control. El punto de control siempre debe estar en el mismo punto del circuito. Con todo esto, espero que hayas aprendido a transformar fuentes dependientes. Y si quieres profundizar en circuitos eléctricos desde cero, mira este curso. Y si quieres recibir más videos como este, suscríbete y activa la campanita. Gracias por ver este video, comenta, comparte y dale like. Nos vemos en el próximo video.